Recording is on. Muy bien, vamos a comenzar con la lectura del seminario de Gregory Grabovoi del día 6 de noviembre de 2015. Métodos para el desarrollo del alma, el espíritu y la conciencia para garantizar la vida eterna. En este tema es necesario ante todo examinar la estructura interna del alma que determina la conexión entre la conciencia y el espíritu a nivel de áreas de información tanto lejanas como próximas. Para ello es necesario realizar una gestión que corresponda a la asignación de un área de información remota para la conciencia. En esta gestión, el nivel y el área del espíritu deben destacarse como un sistema intermedio, información intermedia entre la conciencia, el nivel remoto de la conciencia y el alma. A nivel de la geometría de las formaciones lumínicas del alma, el espíritu y la conciencia, que se observan con la visión espiritual, se puede ver la siguiente imagen. Información lumínica que emana del cuerpo físico del ser humano, parecida a un manto o a una prenda similar a un abrigo largo y extendido. Esta luz se encuentra cerca del cuerpo físico del ser humano. Es la luz que proviene de la estructura interna del alma, la cual asigna el área remota de la conciencia. De esta luz se extiende un segmento de otra luz, definido como un segmento lumínico intermedio que corresponde al espíritu. Y este se encuentra por un lado en la información del alma, es decir, como si estuviera en este nivel de luz que emana de la persona, y por otro lado está en contacto con el sistema remoto de la conciencia. Es como una esfera remota respecto al cuerpo físico. Además, está alejada en un espacio infinito. Y la imagen de esta esfera se encuentra en un nivel próximo a unos 2 o 3 metros de la persona. Se encuentra a un nivel próximo a unos 2 o 3 metros de la persona. Y si se observa a una persona desde un lado, entonces se puede ver que para garantizar una luz eterna que emane de la persona, de su cuerpo físico, es necesario que haya un flujo constante de información desde el sistema remoto de acción de la conciencia. Y esta construcción, precisamente, asegura un cambio constante de información al que reacciona la conciencia. En este sentido, se puede afirmar con bastante confianza aquí que cuando recibimos información desde la fracción remota de la conciencia, que recibe información hacia el área proyectiva que está próxima al cuerpo, y conectamos esta área próxima con el nivel del alma de la persona a través del área del espíritu, entonces el cuerpo adquiere propiedades eternas. El cuerpo físico de la persona puede observarse entonces a nivel de la visión oculta, a nivel de la visión espiritual, como si tuviera puntos de brillos separados que emanan del nivel atómico del cuerpo físico. Y estos conocimientos son nuevos, porque se recibe información de la fase infinita del espacio y el tiempo y se recibe de manera consciente a través de un camino tecnológico. Aquí se puede examinar cómo la información obtenida del entorno infinito externo se transforma y llega a las células físicas del organismo. Por ejemplo, se puede observar con la visión física cualquier objeto en el espacio
e intentar transferir mentalmente la información de este objeto al cuerpo físico. De manera similar, toda la información externa del mundo llega al cuerpo físico de la persona a través de la fracción remota de la conciencia. Y considerando que hemos ubicado esta fracción de la conciencia a una distancia infinita, y al mismo tiempo esta distancia infinita puede ser también infinita en términos de tiempo, entonces la conciencia, que se extiende en un tiempo infinito, realiza constantemente la traducción de información al cuerpo físico de la persona a través de su alma, aplicando el nivel intermedio del espíritu. Por lo tanto, en este primer método se puede considerar la construcción de disposición desde el cuerpo físico de la persona, primero el nivel lumínico del alma, luego el espíritu y después la parte proyectiva de la fase remota de la conciencia. Y esta construcción asegura la vida eterna al cuerpo físico de la persona en ese nivel de gestión cuando se percibe conscientemente que la fase remota de la conciencia, tanto en tiempo como en espacio, recibe constantemente información y esta información llega a ti. El segundo método de gestión para garantizar la vida eterna al cuerpo físico a través del desarrollo del alma, el espíritu y la conciencia consiste en considerar el cuerpo físico de la persona como un portador informativo del alma y también como el alma misma manifestada en el cuerpo físico. Entonces, aplicando precisamente el enfoque de acceso desde el alma a la información sobre el alma, se puede considerar que para obtener esta información se puede ubicar cerca del área lumínica del alma que está en el cuerpo, que irradia desde el cuerpo hacia el espacio físico externo. En este nivel de luz, ubicar la luz de la conciencia que estará estructurada de tal manera que se desarrollará de tal forma que pasará al nivel espiritual de la personalidad, donde se refleja la información sobre el alma. Teniendo tal construcción en la percepción, se puede obtener un funcionamiento eterno del cuerpo físico, porque la información sobre el alma y la información sobre el cuerpo físico son una sola área de información, una sola área del mundo. El Creador, al haber creado todo el mundo infinito, creó también la información sobre este mundo. Y si las áreas del mundo mismo y la información sobre él se combinan, entonces obtenemos acceso a la tecnología mediante la cual el Creador creó el mundo eterno. Aplicando esta tecnología en el segundo método, se puede ver a través de la visión espiritual que tan pronto como comenzamos a conectar mentalmente la información sobre el alma y el lugar en el pensamiento donde se encuentra directamente el alma, el cuerpo adquiere la propiedad de la eternidad. Y no solo a nivel atómico se ve este brillo, sino que se puede examinar todo el cuerpo físico que tiene un flujo peculiar, la sustancia de la eternidad. Es decir, la sustancia del cuerpo en esta acción se define como una magnitud eterna que se puede ver gracias a la clarividencia, gracias al desarrollo de habilidades espirituales que conducen, entre otras cosas, al desarrollo de la clarividencia, que el cuerpo mismo en el intercambio informativo tiene sistemas infinitos de intercambio y acceso a la información. Y cuando trabajamos con el espíritu, con la conciencia y el alma, entonces los sistemas de contacto entre ellos también tienen características infinitas. Resulta que el cuerpo físico, en el nivel informativo de intercambio con diversos sistemas de información y con otros sistemas de información,
se comporta de la misma manera que un sistema intermedio entre el pensamiento, la conciencia y el alma, porque en este caso debemos considerar este nivel para entender cómo una persona percibe su propia alma, espíritu y conciencia, cómo ocurre la visualización de estos sistemas de la personalidad y al mismo tiempo esta visualización puede conducir a un trabajo preciso mediante la aplicación del alma por separado, del espíritu por separado y de la conciencia por separado en la práctica de gestión para garantizar la vida eterna. Por lo tanto, se puede considerar una tarea general. Por ejemplo, toda la información del mundo, que no está definida concretamente, pero que ya tiene en sí misma eventos específicos. Recuerda a una información de niebla específica, cuando detrás de la niebla hay eventos en el nivel físico, pero al mismo tiempo la niebla oculta. Y los eventos no se examinan de inmediato, solo se examinan al acercarse a ellos. Aplicando esta variante de acercamiento a los eventos a través de la información neutra, se puede ver que la información neutra de todo el mundo, al moverse hacia ella, comienza a informarse gradualmente. Imagina que cuando caminas en una niebla física ordinaria, las gotas, la humedad que organiza la niebla tocan tu piel y en ese momento ya no es solo humedad, no son solo partículas de agua, sino que son partículas de agua que están en tu piel. Ya están informadas de cierta manera. De la misma manera, tu cuerpo físico informa las uniones de información con las áreas que son áreas de intersección entre la información del espíritu, el alma y la conciencia. Teniendo en cuenta esta circunstancia, se puede considerar el proceso de gestión cuando consideramos el cuerpo como una sustancia organizadora que asegura estas conexiones entre el cuerpo, el alma y la conciencia. Considerando que estos sistemas están en contacto directo con la eternidad, con procesos eternos, el alma es inicialmente eterna, el espíritu posee propiedades de eternidad primaria e infinita, y la conciencia puede adoptar una forma eterna solo gracias a un pensamiento sobre la eternidad. Tan pronto como una persona piensa en la eternidad, la conciencia adquiere esta forma, la forma de la eternidad para una persona específica. Y si consideramos esta cuestión de manera más cercana, se puede ver que para el ser humano, la forma del propio ser humano es absolutamente conocida. Y entonces resulta que para la conciencia, la forma universal de la eternidad es precisamente la forma del ser humano. Dios creó el mundo, entre otras cosas, a su imagen y semejanza, y en algunos casos esta semejanza coincide completamente con la forma. Aquí se puede examinar la transición desde un nivel de gestión que está condicionado precisamente por la necesidad de encontrar fronteras de transición entre el espíritu, el alma y la conciencia, a través de la emisión de luz por parte del cuerpo físico, a través de la información del cuerpo físico. Y dado que el cuerpo físico se conecta con todas estas magnitudes, el segundo método de desarrollo del alma, el espíritu y la conciencia para garantizar la vida eterna al cuerpo físico y al mismo tiempo como consecuencia y como nivel primario, asegura la vida eterna al alma, el espíritu y la conciencia relacionados con un cuerpo físico específico. Porque el mundo creado es diverso, pero la unicidad de todo el mundo, como si fuera la dirección exacta de todo el mundo, las coordenadas precisas son completamente individuales. De la misma manera aquí, a cada cuerpo físico, por supuesto, le corresponde una conciencia específica, un espíritu específico y un alma específica. Vamos a repetir, porque esto es esencial, comprenderlo. A cada cuerpo físico
le corresponde una conciencia específica, un espíritu específico y un alma específica. Y al unir esto en el nivel de la lógica del pensamiento, tenemos ese pensamiento que une todos los sistemas en una sola área, en el área del pensamiento. Y al mismo tiempo está claro que el espíritu infinito y el alma eterna aseguran de manera completamente inequívoca, debido a la intersección con la información del cuerpo físico, la vida eterna del cuerpo físico. Al mismo tiempo, el pensamiento que considera la eternidad, donde simplemente existe, por ejemplo, incluso la palabra eternidad, entre comillas, también asegura la vida eterna del cuerpo físico en la fracción de la conciencia, pero ya a través de una acción dirigida a un pensamiento especial que garantiza este proceso precisamente en la vida eterna. Cuando hablamos del sistema de gestión en términos de alcanzar ciertos niveles de gestión relacionados con el análisis preciso de las coordenadas de gestión, aquí a menudo es necesario observar minuciosamente el sistema precisamente de las áreas geométricas en la gestión. Y aquí, en el segundo método, se ve que un sistema de gestión bastante importante es la presencia del pensamiento sobre la eternidad. ¿Y hacia dónde se dirige geométricamente este pensamiento? Porque pensar en la eternidad, en alguna construcción, simplemente pensar en la eternidad y al mismo tiempo llevar ese pensamiento en la conciencia son procesos diferentes. Pensar simplemente es como una información relacionada, entre otras cosas, con el creador, con la acción del creador, teniendo en cuenta todos los factores temporales, teniendo en cuenta la infinitud del mundo. Pero hacer que la fracción de la conciencia, la fracción remota, sea tal que esa fracción esté en la forma de la eternidad, que también proporcione eternidad a la información del ser humano y como consecuencia al propio nivel físico del ser humano, aquí es necesario describir una trayectoria. Cómo llevar este pensamiento a la fase remota de la conciencia. Y en el segundo método, precisamente, este nivel de incorporación, de llevar este pensamiento, consiste en que tú consideras la emisión del pensamiento desde tu cuerpo físico, que está condicionada no solo por tus decisiones previas, no solo por lo que consideras en tiempo real la información, gracias, entre otras cosas, a la visión espiritual, al pronóstico preventivo, por ejemplo, sino que al mismo tiempo entiendes que tu pensamiento también está asegurado por las acciones del Creador. Y cuando consideras tal complejo en tu pensamiento, que forma el pensamiento, entonces puedes, a través del rayo de luz relacionado con el contacto entre tú y el Creador, con el área de información a través de la cual el Creador se pone en contacto contigo, se comunica contigo o directamente hacia el Creador va este rayo, entonces puedes directamente en este nivel destacar un área que en la fracción remota de la conciencia significa un pensamiento informado como eternidad. Por lo tanto, la transición a esta área remota no es un movimiento técnico, por ejemplo, a través de la expansión de la conciencia, a través de la representación mental de que el pensamiento llegó a tal lugar, o la fase remota de la conciencia, sino que debe ser precisamente un movimiento tecnológicamente exacto, donde en el área de contacto con el Creador consideras este pensamiento
que se encuentra dentro de la fase remota de la conciencia. En esencia, consideras la información sobre este proceso del cual se habló ahora. Pero el caso es que el proceso mismo también es tu acción, es tu construcción inicial de la forma mental que asegura precisamente la necesidad, en esencia, de un nivel adicional de análisis de dicha forma mental. Y esta forma mental también está formada por el nivel primario de tu personalidad. Y así continúas construyendo otras formas mentales. Estas provienen de algún centro coordinado único relacionado con tu cuerpo físico. Y aquí se puede examinar con absoluta claridad que cuando miras la información como desde afuera, este centro primario también es tu cuerpo físico. Si, por ejemplo, tomas y capturas un cuanto de luz que va hacia una forma mental o hacia otra, todos estos cuantos de luz provienen del cuerpo físico. Y cuando comienzas a pensar aquí, ¿cómo con un número infinito de eventos y un número infinito de información se produce la interacción entre la cantidad limitada de materia física del cuerpo físico con todo el mundo infinito? Porque la cantidad de conexiones es infinita. Resulta que en cada instante el cuerpo físico emite una cantidad infinita de cuantos de luz para contactar con todos los eventos infinitos del mundo. Esto significa que el cuerpo, desde el punto de vista de las leyes ópticas del funcionamiento de la información del mundo, funciona de manera completamente inequívoca como un cuerpo eterno, como una magnitud eterna, que incluso en el nivel de magnitudes físicas concretas, como la fuente y el motor definido de los cuantos de luz, se ve precisamente en el nivel de una magnitud eterna. Es decir, son, en esencia, leyes físicas que permiten confirmar esto. Entonces surge la pregunta, ¿por qué, funcionando inicialmente según las leyes del desarrollo eterno, de la vida eterna, el cuerpo físico en el nivel del intercambio de información tiene algunos problemas? Puede tener, supongamos, problemas relacionados con la salud y demás. ¿Cómo, en principio, puede causarse algún daño a la vida si seguimos un camino puramente canónico? ¿Cómo se ve el cuerpo en el nivel de la información? Y aquí se puede decir con absoluta claridad que es suficiente para la personalidad, para el ser humano, introducir en este eslabón de información canonizado, donde todo es eterno, tal como Dios lo creó, y funcionan las leyes eternas del mundo, es suficiente solo introducir la información del cuerpo y entonces el cuerpo se vuelve eterno. En este instante, cuando lo introduces, es absolutamente eterno. En este instante, cuando lo introduces, es absolutamente eterno. Otra cuestión es que hay que esforzarse para garantizar la vida eterna por un tiempo eterno. En esta dirección de información, es necesario representar mentalmente el cuerpo físico, el tuyo y el de todos. Y resulta que cuando representas el tuyo y el de todos, esto también es un área de información. En la información, todos los cuerpos físicos pueden estar en un solo punto y puedes simplemente percibir la información de esta manera. Sin embargo, cuando te acercas a ella, te ves a ti mismo en un lugar físico determinado
Es decir, es simplemente una imagen y en esencia, al mismo tiempo, la información misma. Repetimos, sin embargo, cuando te acercas a ella, te ves a ti mismo en un lugar físico determinado, a otros, en consecuencia, en otros lugares. Es decir, es simplemente una imagen y en esencia, al mismo tiempo, la información misma. Entonces, para introducir la información de tu nivel canónico en acción, es decir, para sacar en esencia la información de tu cuerpo físico que funciona eternamente a esta área, puedes aplicar en el segundo método precisamente la combinación de la acción de la conciencia, el espíritu y el alma, de los cuales sabes que el nivel intermedio entre ellos es la información del cuerpo. E imagina como en el mar 3 círculos que sostienen al nadador en el agua. Con su ayuda el nadador puede, apoyándose en cada uno de ellos, llegar tranquilamente a la orilla. De la misma manera aquí, estos 3 círculos forman una posición completamente común, que estos 3 círculos aseguran la entrega del cuerpo físico a un lugar específico. La orilla es para el ser humano salvadora. Sale y nada le amenaza. Y aquí es lo mismo. Estas 3 áreas de información, es decir, la información del alma, la información del espíritu y la información del nivel remoto de la conciencia, que está informada sobre la eternidad gracias al pensamiento, trasladan la información del cuerpo físico que, como dije, se conecta con todas las áreas indicadas a la zona necesaria de inmediato donde el cuerpo funciona según las leyes eternas. Es decir, la información que corresponde a las leyes del funcionamiento en la eternidad se convierte en información real para el cuerpo físico del ser humano. En esencia, en esta acción también hemos desarrollado aún más la información del alma, el espíritu y la conciencia, así como la información del cuerpo físico hasta un nivel que corresponde precisamente al nivel de funcionamiento eterno del cuerpo físico. Aquí la palabra desarrollo también incluye el desarrollo gracias a las tecnologías, gracias al conocimiento. Y en este segundo método se ve que también se desarrolla una construcción geométrica específica en el espacio de gestión, donde se ve con absoluta claridad cómo ocurren estas acciones. Si se hace una película sobre esta dirección, por ejemplo, utilizando gráficos por computadora, estas áreas se verán con absoluta claridad en esa película y se verá con absoluta claridad cómo ocurre cada una de estas acciones en la geometría. Y en consecuencia, el desarrollo del alma, el espíritu y la conciencia, además del nivel que adquieres en el desarrollo gracias al conocimiento, también es simultáneamente un desarrollo en el nivel de la acumulación de áreas de información en el área del pensamiento. Porque cuando construyes una gestión y la colocas en la infinitud, y en este momento se crea el material precisamente del webinar gracias a la observación directa de los eventos, puedes decir con absoluta claridad aquí que en el momento de cualquier gestión puedes ver no solo una conexión específica gracias a algunas construcciones conceptuales, sino que también puedes considerar simultáneamente construcciones estáticas que ya existían antes
que ya están listas para la gestión. Y por eso, el desarrollo de la conciencia, el espíritu y el alma también consiste, entre otras cosas, en que se pueda recurrir a construcciones ya conocidas y listas que se han mostrado completamente como sistemas de gestión para garantizar la vida eterna del alma, el espíritu y la conciencia y el cuerpo físico, y en general de toda la realidad reflejada tanto en el mundo físico como en el mundo informativo. Y aquí ya consideramos una especie de punto nodal en la información que la realidad informativa también posee propiedades características de la vida. Y partiendo de esto, si consideramos la información misma como un sistema remoto, esta información se vuelve similar a la estructura de la conciencia del ser humano o de cualquier ser vivo en general. Y aquí se puede considerar un ejemplo muy simple. Al considerar la fase remota de la conciencia, puedes, con absoluta claridad, en el nivel de las imágenes lumínicas, examinar un proceso como el proceso de comparación de esta área remota con la información sobre esta área. Y al expandir el nivel espiritual de observación de la información hacia un tiempo infinito, se puede notar que algunos sistemas remotos en la infinitud son muy similares en su brillo, tanto la información de tu conciencia como la información en sí misma a menudo tienen los mismos tonos blancos y blancos plateados. Y aplicando esta propiedad del nivel reflejado desde la información, que también caracteriza el mundo externo, ya se puede pasar al tercer método del desarrollo del alma, el espíritu y la conciencia para garantizar la eternidad del cuerpo físico, que consiste en destacar el nivel del pensamiento. Y de tal manera que conecte la fase próxima de la conciencia con la remota. A continuación, traduzco el texto proporcionado. Perdón, esto no corresponde. Repetimos esta última parte. Aplicando esta propiedad del nivel reflejado desde la información, que también caracteriza el mundo externo, se puede pasar al tercer método de desarrollo del alma, el espíritu y la conciencia para garantizar la eternidad al cuerpo físico, que consiste en destacar el nivel del pensamiento de tal manera que conecte la fase próxima de la conciencia con la remota. Y al realizar esta acción, aplicando el método que fue dado en el segundo nivel de gestión, es decir, en el segundo método, simultáneamente se relaciona con la jerarquía de gestión vinculada a, digamos, en el sistema de acceso, vinculada de tal manera que puedes considerar estos niveles como niveles de acceso peculiar al mismo tiempo. Y si consideramos que está relacionado con aquel plano donde examinabas el nivel canónico del cuerpo físico que funciona según las leyes de la eternidad, entonces esto también es un nivel determinado al que es necesario ascender, como si fuera desarrollarse aún más. Y cuando tienes un sistema de desarrollo adicional como este, sientes que el propio proceso de desarrollo realmente se percibe como desarrollo, es decir, no es simplemente una acción mecánica, sino que es una acción de gestión. Por ejemplo, cuando hablé de la palabra relacionada, se puede estar relacionado con algo. Dije, vinculada a, entre comillas. Presta atención a que aquí no se usa con, es decir, no con, por ejemplo, otra área de información, sino que usé la letra A, vinculada a.
y la conciencia comienza a trabajar muy activamente considerando esta letra A. ¿A qué se refiere? ¿A qué fase de información? En algunos casos de desarrollo del pensamiento, es importante formar el pensamiento de tal manera que las cosas informativas que surgen aleatoriamente o que introduces conscientemente, como yo introduje la letra A, permitan observar un intercambio de información muy rápido entre el espíritu, la conciencia y el alma. Esto surge cuando comienzan los sistemas creativos de desarrollo. Y en el momento de gestionar según este material, los procesos de creatividad comienzan a aumentar conscientemente. Y para considerar estos procesos de creatividad desde afuera, se puede usar una técnica como la de desviar la información hacia una imagen intermedia, aún no percibida desde el punto de vista del análisis. En este caso, usé la letra A. Y si consideramos esta letra en la información, en esencia, en la palabra, en lugar de con, entre comillas, pronuncié la letra A. Aquí hay dos factores de gestión. Por ejemplo, se puede considerar una cadena de palabras donde puedo decir que está relacionado con el área número 1, que colinda con el área, por ejemplo, número 2, es decir, A. Es como si fuera simplemente otra letra, pero en una oración construida lógicamente. Y cuando probablemente hayas notado, cuando una persona tiene prisa y quiere decir algo rápidamente, en algunos casos o en un periodo de actividad creativa, puede abreviar mucho las oraciones, omitiendo algunas palabras que ya son claras. Y si comienzas este sistema de gestión preservando el sentido lógico del discurso, usando palabras para llevarlo al punto de que desde el nivel verbal se obtenga un elemento de creatividad que una el espíritu, el alma y la conciencia para garantizar la eternidad al cuerpo físico, entonces es importante entender que en el nivel de información se pueden percibir diferentes palabras, diferentes eventos y diferentes elementos de gestión. Pero a pesar de toda la diversidad de información, la tarea en el nivel creativo de desarrollo es constantemente garantizar la eternidad al cuerpo físico, el tuyo y el de todos los demás. Y aquí se ve con absoluta claridad que cuando hablamos ya del tercer método de gestión, según esta tecnología de interacción del alma, el espíritu y la conciencia, para garantizar la vida eterna al cuerpo físico, estamos considerando el pensamiento. Es decir, me acerco precisamente a este método examinando la estructura del pensamiento que une, como ya dije, la fase de la conciencia remota en un nivel infinito con la fase próxima al cuerpo físico del ser humano. Y esto se hace para que, a través de la fase próxima, percibiendo tranquilamente la esfera más cercana al cuerpo físico, se garantice tranquilamente la eternidad al cuerpo físico. Y al mismo tiempo el trabajo del alma y del espíritu estará asegurado simultáneamente solo por el trabajo de la conciencia, precisamente ese trabajo que garantiza el cuerpo físico en un desarrollo eterno. Entonces, al examinar precisamente la estructura del desarrollo, dado que el tema del webinar es sobre las tecnologías del desarrollo eterno, y ya en el subtema examinamos un mecanismo específico, es necesario ver que el propio desarrollo ocurre de la manera en que ocurre naturalmente en todos. Es decir, aquí no hay nada inusual. El desarrollo se construye de manera similar, pero cuando entramos en las fases de desarrollo en la gestión, el desarrollo ocurre a menudo tan rápido que comienza a sentirse. Incluso pueden activarse mecanismos evolutivos que en este caso son tales que, según la tarea de la enseñanza, que es la preservación completa del genotipo,
del genoma del ser humano, la ausencia de cualquier mutación, etc. Es decir, el mismo ser humano que vive ahora en la civilización moderna eternamente. Y este es un factor de gestión muy importante del que hablé y porque mostré que ninguna área especial de desvío, como por ejemplo la misma letra A, ninguna otra información que deba desviarse para considerar el proceso de desarrollo creativo, no puede influir en que la persona se desarrolle de manera sistemática, planificada, lógica y alegremente. Y al mismo tiempo forme ese pensamiento en el que la fase próxima de la conciencia está cerca del cuerpo físico y la infinitamente remota está acá, por un lado, en el área infinita. Y podemos considerar esta gestión de tal manera que el pensamiento, ya formado de esta manera, imagina que está a cierta distancia, por ejemplo, a 1 metro de ti. Sabemos que este pensamiento está protegido de cualquier elemento relacionado con que a veces gestionamos el proceso de creatividad y consideramos otros objetos de información. Y podemos, a través de este pensamiento, absolutamente protegido de que pueda no entenderse algo, porque siempre tenemos tiempo para entender, analizar, desarrollarnos a nosotros mismos y a todos hasta el nivel de conocer la ley de la eternidad en este nivel de observación de la información y la eternidad. Y así, este pensamiento, formado de esta manera en el tercer método, prácticamente comienza a funcionar en una variante algo automatizada, acercando rápidamente la fase remota de la conciencia en la infinitud al nivel de la conciencia que está cerca del cuerpo físico. Lógicamente, esto es completamente consistente. Dado que la conciencia es una sola magnitud y el sistema intermedio entre la área próxima y la remota es, en esencia, el propio pensamiento, que contiene información sobre el alma, que tiene propiedades canónicas, generales, y es infinita, sobre el espíritu, y naturalmente también contiene elementos de la propia conciencia. En el tercer método de desarrollo del alma, el espíritu y la conciencia para garantizar la vida eterna al cuerpo físico, se consideraba el principio de acercar la fase remota de la conciencia mediante la acción del pensamiento, acercándola al cuerpo. Y hablando ya del cuarto método del desarrollo del alma, el espíritu y la conciencia para garantizar la vida eterna en el cuerpo físico, se puede formar la meta de la gestión de tal manera que esta meta de gestión sea realizada tecnológicamente. Es decir, imagina en una esfera ubicada aproximadamente a unos 50 centímetros de ti, imagina un área o examina esta área con la visión espiritual. Esta área es donde se forma el pensamiento y esta área puede informarse con alguna meta. Cuando examinas esta área y diriges un rayo desde esta área hacia la fase infinitamente remota de la conciencia, entonces la meta ya se vuelve próxima a ti, porque el pensamiento que está en esa área tiene en esencia dos proyecciones simultáneamente, una que está en el área infinitamente remota y otra que está en la fase próxima. Y como nivel diagnóstico en este caso, actúa el espíritu del ser humano que al recibir información desde la fase infinitamente remota de la conciencia,
registra que es una magnitud infinita y al mismo tiempo, al reconocer la conciencia cerca del cuerpo físico, también considera este elemento de la conciencia como infinito, aunque es un área que está cerca del cuerpo físico. Teniendo en cuenta que esta área colinda con el cuerpo físico, el espíritu percibe a alta velocidad de intercambio de información el cuerpo físico como una magnitud que tiene características infinitas y eternas. Y precisamente este enfoque forma ya el siguiente nivel de fortalecimiento del pensamiento, es decir, de la meta de la gestión, que está en la esfera de organización del pensamiento. El espíritu, al percibir de esta manera el cuerpo físico del ser humano como una magnitud eterna, desarrolla en esencia toda la información infinita externa del mundo, informando al consciente colectivo sobre la magnitud eterna del ser humano. Y así comienzas a informar la esfera que está alejada de ti aproximadamente a unos 50 centímetros, o se puede considerar a 1 metro de distancia. Cuando comienzas a trabajar, la esfera comienza a moverse. Y desde aquí puedes, desde esta esfera de gestión, realizar la gestión de tal manera que la información que ya emana de ti hacia este punto de organización de tu pensamiento, la gestión ya contiene en primer lugar que tú inicias específicamente la creación de magnitudes eternas, es decir, informas específicamente para garantizar la vida eterna al cuerpo físico. En segundo lugar, el espíritu ya te percibe como una magnitud eterna y por lo tanto desarrolla, en cierto sentido, hasta su estatus, el nivel espiritual eterno. El espíritu comienza a desarrollarte, actuando de un modo de gestión, en cierto sentido, autónomo. Y en este cuarto método ya se puede examinar la tecnología, cuando puedes usar la información de la transición del tercer método al cuarto. Y considerando, como se dijo en el webinar, que el nivel de transición también puede ser la información de tu cuerpo físico. Y naturalmente, tú percibes la información en el cuerpo físico, por lo que está claro que en cualquier caso también es un nivel de transición de un plano de gestión a otro plano de gestión, de un nivel de información a otro nivel de información. Entonces resulta que en la percepción espiritual del espíritu, tu cuerpo físico está todo el tiempo en dinámica. Y partiendo de esto, dado que esta acción dinámica ocurre todo el tiempo, puedes comenzar a gestionar de manera completamente lógica de inmediato en el momento de realizar este webinar actual. Mientras vamos escuchando, vamos gestionando, ¿sí? Como nos indica Grabovoi, mientras vamos escuchando esta enseñanza, vamos haciendo la gestión. No importa que se pueda ver una grabación de video, de todos modos, se puede establecer de inmediato la meta de la gestión en el momento de las siguientes acciones de gestión. Entonces, las acciones de gestión se basan en que tú, habiendo formulado la meta de la gestión, por ejemplo, la vida eterna para alguien, por ejemplo, para ti, puedes ya en el cuarto método informar al alma en primer lugar, luego al espíritu, luego a la conciencia. Y dado que el nivel dinámico de información, como se mostró ahora en este módulo y en la transición entre el tercer método y el cuarto, es el cuerpo físico, entonces, simultáneamente, la componente dinámica del cuerpo, precisamente en la información. Aquí es importante que el cuerpo se considere como un sistema que siempre está
en dinámica en la información. Y aquí ya se deriva el propio principio de informar al alma, al espíritu y a la conciencia para garantizar tu meta, la vida eterna. Y al mismo tiempo puedes establecer otra meta, por ejemplo, una meta particular relacionada con tus asuntos. Y entonces el garantizar la vida eterna debe ocurrir en el momento de realizar la meta. Y la componente dinámica de la información del mundo, correspondiente al cuerpo físico, permite mantener siempre el estatus de vida eterna para cualquier evento. Porque solo el cuerpo orientado hacia la vida eterna garantiza todos los otros procesos informativos precisamente con la posibilidad de la vida eterna y el aseguramiento real de la vida eterna. Lógicamente, esto es comprensible. La idea y la práctica de realizar la vida eterna, que está en el ser humano que vive eternamente, esta información, al intersectarse con cualquier otra, se intersecta de inmediato como una magnitud eterna, porque en el intercambio informativo, en primer lugar, entran en contacto informativo los pensamientos del ser humano, las ideas del ser humano y su práctica concreta. El Creador, al crear el mundo eterno, era inicialmente eterno. Su eternidad se incorporó a la estructura de gestión donde el mundo se creaba eterno. Es decir, aquí se puede considerar que el Creador, de manera completamente concreta, tecnológicamente declarada, linealmente en esencia, creó instantáneamente un mundo eterno. Usando el mismo enfoque, se puede examinar una sección de información que corresponde a tu pensamiento sobre la eternidad, a tu meta de vida eterna. Y esta sección de información ya se puede trasladar nuevamente a la esfera que está a una distancia aproximadamente de unos 50 centímetros, a veces hasta 1 metro, ya que comenzó un sistema dinámico de acciones. Pero tú ya informas tu pensamiento no solo con la acción desde ti mismo, que realizas una gestión para la vida eterna, por el aseguramiento de la vida eterna. Aquí es muy importante precisamente añadir esta palabra, aseguramiento, entre comillas, de la vida eterna. No simplemente la vida eterna como tal, que ya está claro que se realiza, sino que en algunos casos es importante añadir que el aseguramiento de la vida eterna en cualquier caso, entre comillas, el aseguramiento de la vida eterna en cualquier caso. Entonces, resulta que esta esfera comienza a informarse ya sobre la base del espíritu en mayor medida y de la conciencia, porque el nivel portador de información para esta área es el alma, que es inicialmente eterna, ya que al trabajar en la estructura de la eternidad es necesario, en consecuencia, distribuir siempre correctamente la luz correspondiente. La luz del alma es siempre eterna. En consecuencia, desde ella es más fácil derivar la gestión por la estructura de la eternidad. Bueno, esto es, imagina, como cuando un artista crea, elige algunas pinturas y basándose en algunas pinturas, coloca otras pinturas y colores. Aquí es lo mismo. Aproximadamente, tecnológicamente, simplemente es necesario, en el momento de derivar la imagen, cuando construyes el propio pensamiento, esforzarte simultáneamente por obtener de él mismo un consejo o respuesta precisa y peculiar
sobre cómo construirlo mejor. Repetimos, cuando construyes el propio pensamiento, esforzarte simultáneamente por obtener de él mismo un consejo o respuesta precisa y peculiar sobre cómo construirlo mejor al pensamiento. Entra en un diálogo con esta área de información, un diálogo informativo, como si estuvieras hablando con otra persona o tuvieras algún contacto con cualquier otro nivel de información. Tras realizar estas acciones, comienzas a percibir que la esfera que construyes, la esfera informativa, inicialmente depositaste en ella un pensamiento. Luego recibiste una señal precisamente desde el sistema infinito de la conciencia y del mundo externo, donde ya había una percepción de ti como una magnitud eterna. Y ahora dentro de este pensamiento puedes encontrar tu yo eterno. Imagina esto como un col, un vegetal, y vas quitando una hoja tras otra, sabiendo que dentro ya está lo que sabes, aproximadamente en el centro de esa col. Y cuando trabajas con la información, ya sabes que a través de la estructura de tu alma, toda la información externa que te percibió como eterno, proyectó allí tu imagen eterna. Pero toda la información externa son todos los eventos del mundo. Y entonces resulta que en todos los eventos del mundo ya eres eterno. Vamos a repetir esta última parte para fijar. Cuando trabajas con la información, ya sabes que a través de la estructura de tu alma, toda la información externa que te percibió como eterno, proyectó allí tu imagen eterna. Pero toda la información externa son todos los eventos del mundo. Y entonces resulta que en todos los eventos del mundo ya eres eterno. Entonces, el cuarto método se forma de tal manera que tú eres, de hecho, eterno para todo el mundo. Y solo te queda percibirlo. Imagina que te pusiste como si fueran unos guantes peculiares y estos guantes significa que comenzaste a envolverte en la eternidad. Aquí prácticamente te cierras de manera natural a la eternidad, en la eternidad. Y cuando hablaba del nivel canónico, donde se produce la conexión con la eternidad, cuando describía que hay 3 círculos alrededor del nadador que lo impulsan hacia la orilla, de la misma manera el espíritu, el alma y la conciencia pueden dirigir la información sobre el ser humano, sobre el cuerpo físico del ser humano, a un nivel canónico determinado donde se vuelve eterno. En este caso, en esta gestión, según este cuarto método, vemos que esta estructura de eternidad ya existe canónicamente en un nivel similar, como estaba en la información, pero ya en los eventos. Es decir, hay eventos de eternidad que examinas prácticamente en el nivel físico. Solo piensa, alguna vez caminando por la calle, estando en algún lugar, ¿dónde se manifiesta concretamente la eternidad? ¿Dónde está? La eternidad, por regla general, está cerca de la percepción. Porque la fase de la conciencia que está cerca de ti, la fase de la conciencia próxima, está al lado. Pero al mismo tiempo, considerar el mundo de manera ampliada
cuando el pensamiento puede ser instantáneo y prácticamente se desarrolla de inmediato en un nivel infinito, esto también es un sistema de acción peculiar que indica que no es necesario fijarse solo en la fase próxima de la conciencia para trabajar, porque también puedes pensar en cualquier lugar, incluso en un sistema infinito de espacios. Imagina que piensas a una distancia infinita. Y el quinto método de desarrollo del alma, el espíritu y la conciencia para garantizar la vida eterna al cuerpo físico consiste en que piensas dentro de la información de tu espíritu. Esto es una novedad bastante significativa, de la cual no había hablado antes, y se encuentra precisamente en la gestión secuencial a través de los 4 métodos anteriores. Es decir, para gestionar mediante este quinto método, primero es necesario pasar por la gestión de los 4 métodos anteriores de este webinar. Y mejor aún, dominar el material principal previo sobre este tema de los materiales de la enseñanza, precisamente sobre el tema del desarrollo de la gestión mediante el espíritu, el alma y la conciencia. Cuando ya formas un sistema de gestión estable según este quinto método, intenta a nivel de clarividencia, a nivel de visión espiritual, ver toda la construcción a tu alrededor, tanto geométricamente como conceptualmente. Es decir, conceptualmente, como si recordaras. Todo te queda claro, pero para un tecnólogo, una persona que posee clarividencia, recordar también es ver dónde está esa fracción de memoria. Entonces, la memoria puede, en el intervalo de desarrollo del ser humano, estar también en el pasado. La información del pasado también se conecta de manera infinita con todos los eventos del mundo. En consecuencia, es muy sencillo en este caso desarrollar la esfera espiritual hasta tal punto que la acción del espíritu sea percibida como un evento concreto del pasado y por lo tanto también del futuro. Y resulta que en la acción espiritual, es decir, en el medio del espíritu, en la luz que corresponde precisamente al espíritu, se puede percibir una imagen concreta, como describí. Uno de los métodos es simplemente entender que en el pasado el espíritu de un evento realizado está, en cierta medida, encarnado en ese evento. Por ejemplo, ¿qué puede inspirarte espiritualmente hacia algo? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cuándo hubo acciones claras y correctas del espíritu, por ejemplo, del alma o de la conciencia? En el pasado, en la experiencia, se puede determinar en muchos casos. A menudo es una acción simultánea y tal vez no haya una tarea especial de siempre analizar qué predomina en un acto. ¿La luz de qué? ¿Del espíritu, del alma o de la conciencia? ¿O es la acción del creador que te da conocimientos y realiza a tu alrededor esa realidad que se realiza en su comprensión? Y esa realidad ocurre así, desde el creador, simultáneamente desde tu acción. Y ahora, para formular un pensamiento en el medio espiritual, aquí precisamente señalé un punto muy importante, que también en los sistemas de información anteriores no se había declarado de manera tan explícita, que es necesario considerar una línea determinada, ciertas acciones del creador, es decir, la luz del creador. Debes reconocer precisamente su luz. Y cuando la reconoces, esta luz del creador a veces tiene con frecuencia un tono dorado, a veces un blanco plateado demasiado brillante, saturado, digamos blanco plateado. También hay otros colores, pero aquí es importante que contactas con el creador directamente y en tiempo real. ¿Y para qué es esto necesario?
construyes un pensamiento en un medio de gestión no específico. Es decir, creas algo nuevo. No solo te desarrollas tú mismo, sino que desarrollas el mundo. Lo desarrollas hasta la tarea de la vida eterna de tu cuerpo físico, de ti y de todos. En consecuencia, en el desarrollo del espíritu, el alma y la conciencia, también del cuerpo físico, es necesario ocuparse también del desarrollo adicional de todo el mundo simultáneamente. Y es razonable hacerlo directamente con un nivel de contacto directo con el Creador. Hacerlo directamente con un nivel de contacto directo con el Creador. Y aquí, dado que tú y muchos otros son en parte creadores de cierta información y en general, hablando en términos generales todos, entonces precisamente la acción de Dios se extiende tanto a todos como a esta área local específica de información donde creas un pensamiento en el medio espiritual y obtienes un pensamiento espiritualizado. Un concepto bastante conocido, pero cómo construirlo tecnológicamente, eso fue comunicado en este quinto método. Cuando comenzamos a pasar al quinto método de gestión, al intersectarse con el cuarto, completa el cuarto método de gestión debido a que la información que se forma allí completa autónomamente el sistema de gestión. Te realizas en la vida eterna debido a que simplemente sigues pensando. Esta es una especificidad de gestión muy importante que ahora se realiza y es importante aquí ver que comienzas a entender, ya en el nivel conceptual, que te realizas eternamente en esta acción concreta, pero también en cualquier acción. Y en cualquier acción, entre comillas, ya requiere trabajo en el quinto método que, con el signo de infinito, entre comillas, como un 8 colocado horizontalmente, se intersecta muy estrechamente con el cuarto método. E imagina el signo de infinito de un color parcialmente dorado. Simplemente a través de él, como si fueran gafas, miraste y viste los ojos de Dios. Es decir, puedes, desde la luz que emana de los ojos de Dios, cuando esta luz llega, puedes crear directamente en cualquier sistema, incluyendo tu propia alma, un pensamiento sobre tu cuerpo físico eterno. Vamos a hacer esta gestión en este instante. Repetimos las palabras de Grabovoi. Imagina el signo infinito de un color dorado. Simplemente a través de él, como si fueran gafas, miras los ojos de Dios. Desde la luz que emana de los ojos de Dios, crear directamente en cualquier sistema, incluyendo nuestra propia alma, creamos un pensamiento sobre nuestro cuerpo físico eterno. Y aquí trasladamos este pensamiento sobre la eternidad, sobre nuestra eternidad en el cuerpo físico, o la de cualquier otro, lo trasladamos a la estructura de nuestra alma, actuando simultáneamente con el Creador. En este caso, bajo la palabra creador, entre comillas,
se entiende el creador y otra persona, tú y simultáneamente el creador Dios. Realizamos esta gestión, ¿sí? Consideramos la construcción de gestión incluyendo en la parte científica de la construcción de la materia física del mundo, de tal manera que examinamos la acción de Dios y al mismo tiempo vemos que lo que se expresa en una forma científica sistemática es esa parte que permite considerar sistemáticamente, desde el punto de vista de la estadística de gestión, los siguientes niveles relacionados con un mecanismo tecnológico concreto de la acción de la luz del alma, la luz de la conciencia y la luz del espíritu. Y cuando ya realizas el pensamiento dentro de la estructura del alma, entonces resulta que tu pensamiento se volvió eterno. El alma aceptó tu pensamiento sobre la eternidad. Pero cuando un sistema eterno como el alma incluye su estructura en otro sistema según el criterio de su plano, digamos, fáctico material, según el criterio de que lo consideras como una materia del mundo, entonces tú ya te vuelves eterno por el hecho de incluir este pensamiento en la estructura de tu alma. Y el concepto de desarrollo, entre comillas, aquí se refiere solo a que tú correctamente, en un punto de acceso determinado en tu propia alma, incluiste este pensamiento de vida eterna. Y actuando junto con el Creador, este pensamiento tiene la misma materia que la materia del alma. Así, desarrollaste tu alma hasta el nivel de este pensamiento, precisamente el pensamiento sobre el aseguramiento de la vida eterna. Si decimos que debemos, y realmente debemos, enseñar a todos la vida eterna, entonces, desarrollar el alma se puede lograr construyendo alrededor del alma estos aspectos de gestión por la vida eterna, que el alma acepta. También es un término conocido, aceptar con el alma, entre comillas, aceptar con el alma. Y de hecho, aceptan con el alma a una persona, por regla general y entre otras cosas, se puede decir así, aceptar con el alma. Y cuando el alma acepta, es decir, una sustancia eterna, acepta con el alma a una persona ciertos eventos, entonces resulta que el alma incluye a esa persona en el sistema de la eternidad. Y aquí resulta que, en ciertos casos, cuando se acepta con el alma, en el entendimiento común de esta expresión, como dicen las personas, aceptar con el alma, en la práctica, en la gestión por el aseguramiento de la vida eterna, ocurre prácticamente una propuesta definida, un aprendizaje, una inclusión en el sistema de la vida eterna, ya que el alma es eterna. Esto lo hemos razonado lógicamente ahora y llegamos a esta conclusión. A menudo es importante mirar a tu alrededor y encontrar precisamente estos aspectos de gestión, partiendo de factores ya existentes,
ciertos giros del lenguaje donde de una u otra manera se comunica sobre la eternidad. Por ejemplo, ¿quién hubiera pensado que aceptar con el alma significa incluir en la eternidad? Aceptar con el alma significa incluir en la eternidad. Y si hablamos tecnológicamente, simplemente razonando, realmente es así. Y en este quinto método de gestión se pueden examinar precisamente los siguientes sistemas de gestión, sabiendo que la inclusión en la estructura del alma, del pensamiento sobre el aseguramiento de la vida eterna, es la vida eterna real del cuerpo físico, ya que el pensamiento proviene del cuerpo. En este sistema, esto se puede iniciar específicamente, seguir específicamente, y entonces, como consecuencia, el cuerpo es eterno. Y en el sexto método de gestión, por el desarrollo del alma, el espíritu y la conciencia, un desarrollo tal que en cualquier caso, incluso en el proceso de desarrollo, se garantice la vida eterna al cuerpo físico tuyo y también con la gestión para todos, se puede considerar un círculo peculiar compuesto por sectores. Imagina, por ejemplo, un aro de gimnasia y considera que una parte de este aro es la información del alma. Una parte del aro es la del espíritu y una parte del aro es la información de la conciencia. Y cuando, por ejemplo, una persona que hace gimnasia gira este aro alrededor de su cuerpo, alrededor de la cintura, se puede ver el siguiente proceso. Si observas, como en una cámara lenta, o considerando que los cuantos de luz se propagan de manera no uniforme, por ejemplo, dándoles propiedades del aire, si pintas el aire, es decir, aplicas un aerosol, por ejemplo, y mueves la mano, donde el aerosol de pintura es visible. Se ve que las pinturas se mezclan de forma no uniforme, considerando que los cuantos de luz se propagan en la gestión de la misma manera. Se puede, mediante la rápida rotación de este aro peculiar, este aro informativo, alrededor del cuerpo físico, examinar cómo estos cuantos de luz que provienen de los sectores de este aro, que corresponden al alma, al espíritu y a la conciencia, se intersectan. Es decir, cerca del cuerpo se crean áreas de conexión del alma, el espíritu y la conciencia. Y en el sexto método es importante informar la estructura de la conciencia de tal manera que esta estructura se mantiene en el octavo método como una magnitud infinita. Y desde el octavo método, y simultáneamente desde el sexto método, se formó el método número 7, es decir, cuando, por ejemplo, como resultado del estudio del material de conocimientos previos y del material de este webinar de hoy, examinamos algunos procesos de gestión, podemos, por lógica, considerar de inmediato que desde el octavo método, que ahora no está comunicado en forma de palabras, algo puede influir en el método que estamos creando ahora, el sexto. Esto es comprensible, es información del futuro. ¿Qué sabemos? Que, por ejemplo, determiné que existe un octavo método, pero la información del octavo método, de todos modos, influye, según las leyes de las conexiones universales, en lo que estamos construyendo ahora en el sexto método. Entonces, precisamente conociendo la lógica de este proceso, que es una lógica común,
Sabiendo que todos los procesos para garantizar la vida eterna son, en parte, bastante simples, podemos perfectamente realizar una gestión tal que, al considerar nuestro cuerpo físico eterno y simultáneamente el de todos en el momento de trabajar con el sexto método, al considerar este mismo cuerpo en el momento en que se hable del octavo método, entendemos que dentro del cuerpo físico ya está todo. Toda la información está de una u otra manera formada. Porque este mismo cuerpo percibirá la información que estará en el octavo método. Y partiendo de esto, el cuerpo resulta ser un conductor de información desde el futuro hacia el pasado. La conciencia capta esto instantáneamente y comienza a entender que el cuerpo existe en todas partes. Es decir, nosotros mismos desarrollamos la conciencia de tal manera, la llevamos a una acción determinada, que la conciencia comienza en esencia a desarrollarse por sí misma. Tú solo la impulsas lógicamente hacia esto en algún punto. Todos han tenido la sensación de que una persona piensa algunas ideas, a veces pasan muy rápido y en algún momento de repente entiende que es exactamente así. Estos son esos saltos, o como se llaman, iluminaciones, porque estas iluminaciones, tecnológicamente, de alguna manera se construyen en el nivel de la gestión. Y al analizar este comienzo creativo, que se puede desglosar minuciosamente y pintar, por ejemplo, cuadros geniales, porque conoces toda la estructura de la conciencia, sabes todo lo que estará en el futuro infinito. Y entonces tus cuadros serán eternos, o tu música, o cualquier creación tuya en general. Pero nosotros construimos la gestión precisamente para garantizar la eternidad a todo. Bueno, gracias a Dios, entonces, debes realmente analizar de manera completamente abierta, tecnológicamente, los procesos de creatividad, los procesos de creación de sistemas que puedan ser considerados por la humanidad como eternos, y así sucesivamente. Toda la humanidad creará lo eterno. Y no solo la humanidad, todo lo vivo y los que han vivido, todos los que han vivido. Es decir, la resurrección universal es un hecho del futuro que determinará de inmediato que es imposible destruir la vida de ninguna manera por ninguna fuerza tercera. Vamos a repetir para fijar: toda la humanidad creará lo eterno. Y no solo la humanidad, todo lo vivo y los que han vivido. Todos los que han vivido. Es decir, la resurrección universal es un hecho del futuro que determinará de inmediato que es imposible destruir la vida de ninguna manera por ninguna fuerza tercera. Entonces, ahora consideramos este momento que las fuerzas terceras que, digamos, también poseen algunos métodos alternativos, tal vez debido a la ignorancia o al rechazo directo, pueden, en cierta medida, frenar el desarrollo intensivo para la realización de la vida eterna para todos. Al mismo tiempo, aquel que realiza por regla general o en esencia, siempre, absolutamente, en términos generales, ya está en la información, ya está en la onda de la vida eterna. Y en esencia es eternamente vivo para este nivel de información, para este intervalo.
Si prolonga esto con una acción consciente, vivirá para siempre. Es decir, él, me refiero a la persona, la personalidad, aquel que se dedica a esto. Y cuando se trata de que algunos métodos, sistemas, algo lo que se refiere a ciertas definiciones sistémicas, para que todos estos fenómenos sean incluidos en el aseguramiento de la vida eterna, incluso si temporalmente ralentizan algo, entonces en este sexto método de gestión se pueden derivar muy simplemente todos los sistemas que, por ejemplo, podrían ralentizar o limitar de alguna manera el desarrollo de la intensidad de la información para garantizar la vida eterna. Y se convierten, por el contrario, en sistemas que contribuirán. Esto es esperanzador, ¿sí? Esto realmente es esperanzador, lo que nos dice Grabovoi. Continuamos. Aquí la tecnología radica en que cuando incluías tu pensamiento en la estructura del alma, recordemos la gestión anterior, cuando incluías tu pensamiento en la estructura del alma, y por ejemplo cuando este pensamiento era sobre que estás asegurado con la vida eterna y todos los otros también están, todos lo están, entonces la estructura del alma también tiene una acción inversa relacionada con este mismo buen nivel eterno de vida. Pero esta es la eternidad que proviene del alma eterna, creada inicialmente por el Creador Dios. Y aquí puedes ver con absoluta claridad que cuando examinas este mecanismo, la onda de luz que va hacia el espacio externo determinará la tecnología ya en la forma completa del sexto método. Y la gestión, esta tecnología, consiste en que la información de eternidad que emana del alma, simplemente la dejas pasar al mundo infinito. La información de eternidad que emana del alma, la luz del alma que emana información de eternidad, simplemente la dejas pasar al mundo infinito. Y entonces resulta que todos los otros métodos, sistemas que bloqueaban, ralentizaban o quizás no contribuían muy rápidamente a la realización de la vida eterna, al aceptar esta información de tu alma, adquieren, por analogía con cómo el pensamiento adquirió propiedades de eternidad al estar en el alma, también adquieren en esta información del alma las propiedades de la eternidad. Es decir, desarrollas la acción de la eternidad del alma, en esencia, sobre cualquier fenómeno del mundo. Y cuando ya te acercas al Creador, aquí el sexto método en acción determina. Todo está claro. Repetimos, y cuando ya te acercas al Creador, aquí el sexto método en acción termina. Todo está claro. Tú, gracias a la luz del alma, haces todo eterno. En consecuencia, también a ti mismo como un elemento inverso natural de la luz que te alcanza desde cualquier objeto y siempre es eterna. Entonces tú también eres eterno. Se puede ser eterno siempre cuando todo a tu alrededor es eterno.
Esta es la característica general del sexto método gracias al desarrollo simultáneo de la conciencia. Presta atención. Al desarrollar la conciencia, aumenta la plenitud de las características de la realidad. Y en el séptimo método, cuando tu alma infinita propaga la luz eterna de la eternidad hasta el Creador Dios, llegas a ti mismo a través de la estructura de organización de tu alma. Escuchamos y realizamos la gestión a la vez, ¿sí? Mientras escuchamos las palabras de Grabovoi, gestionamos, visualizamos lo que nos va aportando. Y repetimos, y en el séptimo método, cuando tu alma infinita propaga la luz eterna hasta el Creador Dios, llegas a ti mismo a través de la estructura de organización de tu alma. Porque el Creador Dios creó tu alma y tú, gracias al contacto con el Creador, gracias a lo que hacías en el sexto método, cuando iniciabas y transformabas el mundo de tal manera que otros objetos de la realidad se volvían eternos y llegaban al Creador, el Creador en primer lugar muestra tu propia información. Porque lo primero en el Creador eres tú mismo, el Dios que te creó. Tú eres en primer lugar importante para Él cuando te diriges a Él. Esto es comprensible, por ejemplo, en el aspecto espiritual. Pero también es comprensible en un aspecto tecnológico de gestión relacionado con el uso de los niveles lumínicos del alma, el espíritu y la conciencia, y con la luz de la emisión del cuerpo físico y de todo el mundo. Y aquí, como dijimos, la información del octavo método influye en lo que construimos en el sexto método. Esto es completamente evidente, ya que en este octavo método la información se construye precisamente porque contactamos directamente con el Creador Dios. Esto significa que sabemos qué ocurre en el octavo método y que de allí viene hacia aquí. Es decir, desde el séptimo método de gestión, donde tú, en esencia, te diriges directamente a Dios, pero lo haces no simplemente con un discurso verbal, sino gracias a que en la acción te apoyas en la información de Dios. Y debido a que entiendes la tecnología de esta acción, una onda inversa, y la onda inversa de Dios es la eternidad. Es decir, todo está claro cómo funciona el séptimo método. Eres eterno porque contactaste con Dios. Pero también puedes contactar así, estar en conexión constante, y entonces también eres eterno. Repetimos y gestionamos y conectamos. Todo está claro. ¿Cómo funciona el séptimo método? Eres eterno porque contactaste con Dios. Pero también puedes contactar así. Estar en conexión constante. Y entonces también eres eterno.
Y el octavo método es tal que sabiendo ya que existe el contacto con el Creador Dios, está claro que el octavo método existía y tú, obviamente, lo sabías. Y ahora piensa, dirígete a ti mismo y verás los detalles de este método, es decir, puedes crear en él prácticamente cualquier sistema de realidad, cualquier nivel de interacción del alma, el espíritu y la conciencia. Y aunque todos los métodos naturalmente funcionan en esencia, por su parte tecnológica, como está descrito en palabras, como actuaste en el nivel del alma, el espíritu y la conciencia, en este octavo método puedes completar la gestión por ti mismo. Hablando hoy durante el webinar, dije que cuando se realiza la gestión, se puede considerar simultáneamente que cuando hagas del octavo método, este ya existe. Sí, ahora llegamos a él, ¿verdad? Cuando digo hablamos, acá hay que hacer una corrección. Vamos a repetir. Hablamos hoy durante el webinar, dije que cuando se realiza la gestión se puede considerar simultáneamente que cuando hablamos del octavo método, este ya existe. Sí, ahora llegamos a él, ¿verdad? Cuando digo hablamos, entre comillas, el caso es que a menudo pronuncias conmigo algunas palabras. Si es una traducción, entonces la traducción de la esencia de las palabras, de la esencia de las frases, a veces una traducción exacta, y surge una situación en la que hay, como si fuera, una conversación común. Funciona un sistema común de conciencia, una conciencia generalizada, y al dirigirte a la conciencia colectiva, es decir, al consciente colectivo, y aplicando el sistema de gestión que se caracteriza porque ya dominas 7 métodos suficientemente desarrollados en esta tecnología de gestión, precisamente basada en el alma, el espíritu y la conciencia, obtienes una herramienta que en cualquier caso asegura una construcción precisa de la gestión que garantiza la vida eterna a ti y a todos, solo basándose en el trabajo a través de las áreas lumínicas. Es decir, realmente incluyendo a través de estos sistemas, a través del espíritu, el alma y la conciencia. Y cuando entiendes que un método que funciona en cualquier momento y que siempre garantiza la vida eterna, el cuerpo físico tuyo, de todos los demás, a los demás aún se les puede enseñar, completar su aprendizaje, transmitir esta información, ya tienes una confianza especial en que la vida eterna está asegurada para ti y para todos. Porque este octavo método, este método que siempre se puede completar, siempre se puede definir correctamente y en esencia surge de cualquier experiencia tuya. Es como una iluminación creativa. Por ejemplo, resolver rápidamente una cuestión de tal manera y todo te queda claro. Y precisamente estos sistemas también garantizan, entre otras cosas, la vida eterna para ti y para todos. Bueno, si ya estos sistemas creativos, que no están definidos de antemano, aseguran la vida eterna, entonces los otros métodos, con mayor razón, aseguran la vida eterna en el cuerpo físico. Con esto concluyo la segunda parte del webinar. Muchas gracias por su atención. Ahora habrá un descanso y luego responderé a las preguntas que pueden formularse durante el descanso.
Preguntas. La primera pregunta es la siguiente. El rol del corazón en el desarrollo de la vida eterna y cómo usamos el corazón. El caso es que el corazón, como cualquier otro órgano, cuando por ejemplo examinamos los métodos expuestos en el webinar de hoy y en otros casos también, trabaja junto con otros órganos y sistemas en el organismo. Pero al mismo tiempo, realmente hay una diferencia dinámica en el trabajo del propio corazón que precisamente está condicionada por la especificidad de este órgano. Desde el punto de vista del texto que fue comunicado en el webinar y que se creó en el momento de realizar el webinar, se puede considerar el siguiente elemento del texto. Cuando ya estés revisando o escuchando el webinar, leyendo el texto transcrito de la grabación de audio, que cuando examines la sección relacionada con la dinámica hacia el entorno externo, por ejemplo, la dinámica del alma, consideramos que el alma, al propagarse hacia el entorno externo y crear una estructura de eternidad en él, funciona como un sistema dinámico. Es decir, aquí se puede considerar por analogía que si examinamos qué órganos son los más cercanos por la especificidad de su acción en relación con el mundo externo e interno, lo que respecta al organismo o al mundo interno del ser humano, lo que respecta a su pensamiento, realmente se puede ver que el corazón trabaja de manera más compleja. De la misma manera, se mueve la materia del corazón, es decir, es un sistema dinámico dentro de muchos órganos, a menudo estáticos. Imagina que la mano, moviéndose cerca del corazón, concentrándote mentalmente en esto de manera especial, puedes dirigir a través de la mano, por ejemplo, una señal hacia el área del corazón, una señal óptica, es decir, luz. Y si el movimiento es especial, es decir, imaginas que en tu mano derecha surge una señal de luz en forma de una esfera y tú, digamos, diriges esta luz hacia el área del corazón, entonces el corazón percibe y diferencia esta acción como tu propio trabajo, que una parte de la información del corazón está aquí, dentro de un sistema cerrado como el organismo. Presta atención a que el corazón diferencia muy precisamente los sistemas lumínicos. Y por analogía con cómo funcionan el espíritu, el alma, la conciencia y el cuerpo físico, se puede considerar que dentro del corazón el mecanismo de intercambio de información no es el mismo que en el sistema externo con respecto al corazón. Las leyes de distribución de la información dentro del corazón están más cercanas a la distribución de la información de la que se habló precisamente en el webinar de hoy, a cómo se distribuye la información entre el alma, el espíritu y el cuerpo. Mientras que la distribución de la información en el área externa es más una interacción del alma, la conciencia y el cuerpo. El espíritu en este caso funciona más como un sistema gestionador de la luz. Por lo tanto, resulta que la propia frontera del corazón es una transición de un nivel de trabajo de la personalidad en el aseguramiento de la vida eterna, porque ahora estoy hablando precisamente del rol del corazón en el desarrollo de la vida eterna, no simplemente de la interacción de información. Entonces, la transición, por analogía con los métodos que examinamos, es el séptimo nivel que asegura el séptimo método. Está cerca, por su estructura informativa, de lo que asegura la conexión con el octavo método, donde ya se da un enfoque complejo en la gestión y la posibilidad de resolver cualquier situación, y simultáneamente con todos los métodos anteriores construidos
de manera más estática, es decir, métodos basados en información que se puede simplemente leer y usar linealmente. Y también sentimos que el corazón a menudo resuelve muchas cuestiones complejas y repentinas que surgen ante la personalidad. Y el corazón reacciona incluso con el ritmo, con ciertas sensaciones. Y desde el corazón las personas perciben el amor, es decir, la presencia constante de Dios. Y Dios, que creó el amor, que no depende de nada y es dado exclusivamente por Dios, también se manifiesta aquí en el corazón. Por supuesto, puede amar naturalmente todo el cuerpo y el alma, el espíritu en general, la personalidad, pero al mismo tiempo la acción consciente considera precisamente la presencia de Dios en el amor, mientras que el alma lo entiende directamente. Y trabajando precisamente con la información del corazón, ahora se puede averiguar que el entendimiento proviene del alma. Repetimos, trabajando precisamente con la información del corazón, ahora se puede averiguar que el entendimiento proviene del alma. Por analogía, por cierto, también se pueden considerar otros órganos, pero cuando se trata del entendimiento, porque realmente se siente principalmente como un conocimiento que llega desde el alma, desde el sistema interno del organismo, es decir, las células sienten. Y en este caso, en primer lugar, este entendimiento se lleva a la estructura del alma mediante la acción del corazón. El corazón entonces también es un mecanismo de entendimiento. Por lo tanto, al trabajar y desde el punto de vista de tener en cuenta simultáneamente el trabajo del corazón, pienso que aquí también es posible trabajar en un nivel local de aseguramiento de la eternidad, que es muy útil para garantizar la eternidad de todos los órganos y sistemas cercanos. Y el corazón, que como se mostró ahora, está en un nivel muy alto de intercambio con todos los sistemas de información, incluida la información eterna del mundo eterno, externa con respecto al organismo, procesa muy rápidamente la información de la eternidad y también puede realizarla rápidamente, por ejemplo, a través de la sangre. Vamos a repetir. El corazón, que está en un nivel muy alto de intercambio con todos los sistemas de información, incluida la información eterna del mundo eterno, externa con respecto al organismo, procesa muy rápidamente la información de la eternidad. Y también el corazón puede realizar la eternidad rápidamente a través de la sangre. Por eso, la sangre que circula por el organismo también es uno de los sistemas de reflejo de la función de la eternidad. Esta dinámica, desde el futuro octavo método hacia el sexto, cuando sabes de la existencia del octavo método, también se puede aplicar para ver que la circulación de la sangre es, entre otras cosas, una interacción densa en el futuro. Y cuando surge directamente la pregunta, ¿y dónde está el presente mismo? Entonces, la interacción de la información ocurre más en el nivel de la sangre con el presente, mientras que el corazón, en mayor medida, interactúa informativamente y a menudo en algunos segmentos
se encuentra informativamente en la información del futuro. Aquí hay una característica, algo inusual, en la estructura del aseguramiento de la vida eterna del corazón, que algunos elementos del corazón están precisamente en la información del futuro, incluso como materia física. Y desde el punto de vista de la lógica, esto puede ser incluso cosas de milisegundos, sistemas de microsegundos, pero no obstante, es así en el nivel de observación de esta información gracias a la clarividencia. Y resulta que el corazón, en este caso, también es un órgano de conexión entre la eternidad en el futuro y la eternidad actual del ser humano. El corazón es un órgano de conexión entre la eternidad del futuro y la eternidad actual del ser humano. Un nivel de aseguramiento peculiar de la eternidad en términos de la existencia obligatoria de la eternidad en el futuro para este organismo concreto o para todas las personas incluidas. Por lo tanto, al considerar el rol del corazón desde este punto de vista, se pueden profundizar los conocimientos sobre el aseguramiento de la eternidad a todo el organismo, incluso gracias a que comienzas a reconocer más las propiedades de la eternidad en el trabajo del corazón. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestra lectura de hoy y en la próxima continuaremos con la siguiente pregunta que le realizaron a Grigori Grabovoi en este seminario del día 6 de noviembre del año 2015. Con gratitud a Dios, que a través de Grigori Grabovoi nos está entregando esta información de eternidad que existe en nuestra alma y que a través de estas enseñanzas de Grabovoi la estamos recordando, activando. Gracias y hasta la próxima.